Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo para sumergirnos en este mar fresco de la palabra de Dios, palabra que hoy quiere revelarte el misterio de la misericordia de Dios, la relación que existe entre la misericordia y la conversión. Fíjate, si Dios mismo se conmueve de tal manera ante la miseria que acarrea el pecado, es porque desea que el pecador se vuelva hacia Él, que el pecador se convierta. Si de nuevo conduce a su pueblo al desierto, podés leer Oseas 2:16, es porque quiere hablarle al corazón. Después del exilio, el pueblo de Dios va a comprender muy bien que Yahvé quiere simbolizar este amor con la vuelta a la tierra. La vuelta a la tierra es el símbolo de la vuelta a Dios, de la vuelta a la vida. Esto lo puedes ver en Jeremías 12:15, 33:26, Ezequiel 33:11, 39:25, en Isaías 14:1 o 49:13. Dice Jeremías en 3:12, sí, Dios no guarda rencor eterno. Pero lo que Él quiere es que el pecador reconozca su pecado, reconozca su malicia. Nos dice en Isaías 55:7 que el malvado se convierta a Yahvé, que tendrá piedad de él, a nuestro Dios que perdona abundantemente. Y por eso el Señor hace un llamamiento al pecador. Israel conserva en el fondo del corazón la convicción de que hay una misericordia que no tiene nada de humana. Una misericordia que es misericordia divina. Dice el profeta Oseas, Él vendará nuestras llagas. ¿Qué Dios como tú, que borra la falta, que perdona lo mal hecho, que no excita para siempre su ira, sino que se complace en otorgar gracia? Una vez más, ten piedad de nosotros, conculca nuestras iniquidades y arroja a lo hondo del mar nuestros pecados. Dice el profeta Miqueas en 7:18. Y de este modo resuena constantemente el grito del salmista que está resumido en el Miserere. Apiádate de mí en tu bondad, en tu gran ternura, borra mi pecado. Salmo 51, versículo 3. Otra de las características de la misericordia divina que nos presenta la palabra de Dios es que el Señor es misericordioso con toda carne. Aunque la misericordia divina no conoce más límite que el endurecimiento del pecador, así lo manifiesta el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 16.
Sin embargo, durante mucho tiempo se la tuvo como reservada solamente al pueblo de Dios, al pueblo elegido. Sin embargo, Dios, que es magnánimo, que es sorprendente en su generosidad, finalmente acabó con este residuo de lo que podríamos llamar tacañería humana. Podés ver Oseas 11:9. Después del exilio, se comprendió la lección. Hay una historia muy interesante, que es la historia de Jonás, que es la sátira de los corazones estrechos, mezquinos, que no aceptan la ternura inmensa de Dios. Léete Jonás 4:2. El libro del Eclesiástico dice claramente, en Eclesiástico 18:13, la piedad del hombre es para su prójimo, pero la piedad de Dios es para toda carne. Y finalmente hay una tradición unánime de Israel en Éxodo 34:6, Nahum 1:3, Joel 2:13, etc., que es recogida muy bien en el Salmo 103, en el que el salmista muestra esto sin ninguna nota de particularismo. Y dice así: Yahvé es ternura y gracia, lento para la ira y abundante en misericordia. No disputa a perpetuidad, no guarda rencor para siempre, no nos trata según nuestras faltas. Cuán tierno es un padre para con su hijo, así lo es Yahvé para con el que le teme. Sabe de qué hemos sido amasados, se acuerda del polvo que somos. Y en Isaías 30:18, dichosos los que esperan en Él, pues de ellos se apiadará. ¿Por qué? Como dice el Salmo 136, es eterna su misericordia. O como afirma el Salmo 130, versículo 7, en Él está la misericordia. El Señor afirma con toda claridad que lo que Él quiere de nosotros es misericordia. Si Dios es ternura, ¿cómo no le va a exigir a sus criaturas esta misma ternura? Pero este sentimiento no es natural en el hombre. Hay un famoso filósofo que dijo que el hombre es un lobo para el hombre. Y el rey David lo sabía muy bien. David decía que prefería caer en las manos de Yahvé, porque es grande en misericordia, antes que en las manos de los hombres. 2 Samuel 24:14. Y también, en este punto, Dios va educando al pueblo progresivamente. Por ejemplo, el Señor en Amós 1:11 condena a los paganos que sofocan la misericordia. Dice: así habla el Señor, por 3 crímenes de Edom y por 4 no revocaré mi sentencia, porque persiguió a su hermano con la espada y ahogó todo sentimiento de piedad, porque conserva su enojo para siempre y mantiene incesantemente su furor. Y lo que quiere justamente es que se observe este mandamiento principal del amor fraterno. Éxodo 22:26, que en el profeta Oseas 4:2 dice, es muy preferible a los holocaustos. Dios prefiere el amor. Y Él quiere que la práctica de la justicia sea coronada por un amor tierno, lo dice el profeta Miqueas 6:8. Si se quiere ayunar verdaderamente, según la palabra de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Socorrer al pobre, a la viuda, al huérfano, no robar el cuerpo ante el que es de nuestra propia carne, o sea, la solidaridad. Fíjate lo que expresa el profeta Isaías en 58:6-11. Dice así: este es el ayuno que yo amo.
soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia, y detrás de ti la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor responderá. Pedirás auxilio, y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos seculares, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de moradas en ruinas. También sobre esto es muy iluminador un texto del libro de Job, capítulo 31, versículos 16 al 23, que dice así: Si rehusé a los pobres lo que ellos deseaban y dejé de fallecer los ojos de la viuda, si comí yo solo mi pedazo de pan sin que el huérfano lo compartiera, yo que desde mi juventud lo crié como un padre y lo guié desde el vientre de mi madre. Si vi a un miserable sin ropa o a un indigente sin nada para cubrirse, y no me bendijeron en lo íntimo de su ser por haberse calentado con el vellón de mis corderos. Si alcé mi mano contra un huérfano porque yo contaba con una ayuda en la puerta, que mi espalda se desprenda de mi cuello y mi brazo sea arrancado de su juntura, porque el terror de Dios me acarrearía la ruina y no podría resistir ante su majestad. Si deposité mi confianza en el oro y dije al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me alegré de tener muchas riquezas y de haber adquirido una enorme fortuna, si a la vista del sol resplandeciente y de la luna que pasa radiante, mi corazón se dejó seducir en secreto y les envié besos con la mano, también eso sería un delito reprobado por los jueces, porque yo habría renegado del Dios de lo alto. ¿Acaso me alegré del infortunio de mi enemigo y me regocijé cuando le tocó una desgracia? No dejé que mi boca pecara pidiendo su muerte con una imprecación. No decían los hombres de mi carpa, ¿hay alguien que no se sació de su carne? Mira qué hermoso testimonio de misericordia por parte de Job. Es cierto que el horizonte fraterno todavía está limitado a la raza, a la creencia, pero el mismo ejemplo de Dios de a poquito va a ensanchar los corazones humanos hasta las dimensiones del corazón de Dios. De esto se trata. En Oseas 11:8 o Isaías 55:7, yo soy Dios, no hombre. O sea, el hombre tiene que ir aprendiendo de a poco de Dios cómo tiene que ser su corazón. Y este horizonte se va a extender sobre todo gracias al mandamiento de no saciar la sed de venganza, de no guardar rencor. Pero solo va a quedar realmente despejado con los últimos libros de la sabiduría. En este punto, justamente ya prácticamente están esbozando el mensaje de Jesús, afirmando con claridad que el perdón hay que ejercerlo con todo hombre, rechazando el rencor y la venganza. Fíjate lo que dice la sabiduría. También el rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador.
El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? ¿No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados? Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Eclesiástico 27, 30 al 28:7. Te invito a meditar en todo esto escuchando este tema musical de Joseph Espinosa, Fuente de Misericordia. Su poder afirmó los cielos y la tierra. A las estrellas vistió de claridad y la expansión de sus manos hablado quiera, más el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús. Son las riquezas de su alabanza. Casa de Dios, feliz hogar e intensa luz. Indecibles son los misterios que hay en lontananza, mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús. Ay, a la cruz.
El Papa Francisco nos enseña que Jesús es el rostro concreto de la misericordia divina. Dice la carta a los Hebreos 2:17 que Jesús es el sumo sacerdote misericordioso. Antes de realizar el designio divino, Él quiso hacerse en todo semejante a sus hermanos, a fin de experimentar la misma miseria, la miseria de aquellos que tenía que salvar. Por lo tanto, los actos de Jesús traducen la misericordia divina, aun cuando no estén calificados de este modo por los evangelistas. Por ejemplo, San Lucas pone un empeño muy especial en poner de relieve este aspecto de la misericordia. Y lo hace, por ejemplo, señalando la relación de Jesús con sus preferidos, con los pobres. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Acordate, el texto de la sinagoga de Nazaret. Porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos. Y en 7:22 dice, y les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Acordate, los discípulos de Juan, que está en la cárcel, le preguntan a Jesús si están dados los signos de que él era el Mesías. ¿Y cuáles son los signos? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena noticia. En Jesús también los pecadores encuentran un amigo. En 7:34 dice Lucas, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y este amigo no tiene ningún problema, ningún temor en frecuentar a los publicanos y a los pecadores. Hay una forma especial en la que se manifiesta la misericordia en Jesús, y es su relación con las multitudes. En Mateo 9:36, Él enseña, y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban abatidos, cansados, como ovejas que no tienen pastor. Y en otro episodio, 14:14, al desembarcar vio mucha gente y sintió compasión de ellos, y curó a los enfermos. Y en 15:32, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Pero todavía este aspecto de la misericordia tiene una fisonomía más personal. Por ejemplo, en la relación con el hijo único de una viuda, Lucas 7:13. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y le devolvió a esta viuda desconsolada el hijo que había muerto. También la relación con un padre desconsolado, 8:42. Porque tenía una sola hija de unos 12 años, estaba muriéndose. Mientras iba, las personas lo ahogaban. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre, desde hacía 12 años, que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás, tocó la orla de su manto y en el momento quedó curada. En esto un hombre de entre la gente empezó a gritar, «Maestro, te suplico que mires a mi hijo, porque es el único que tengo». Y he aquí que un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos
le hace retorcerse echando espuma y difícilmente se aparta de él, dejándolo quebrantado. Jesús muestra una benevolencia especial a las mujeres, a los extranjeros. Y podemos decir que acá vemos cómo queda redondeado, cumplido, ese universalismo del Antiguo Testamento, cuando decía toda carne verá la salvación de Dios. Y si Jesús tuvo compasión de todos, se comprende entonces que los afligidos se dirijan a Él como Dios y le dicen: Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Mateo 15:22 o 17:15. Cuando salieron de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. Había 2 ciegos sentados al borde del camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más: Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y tocó sus ojos. Inmediatamente recobraron la vista y lo siguieron. Podríamos decir que Jesús expresa cabalmente el corazón misericordioso del Padre. Este rostro de la misericordia divina que muestra Jesús a través de sus actos quiere dejarlo retratado para siempre. A los pecadores que se veían excluidos del reino de Dios por la mezquindad de los fariseos, les proclama el Evangelio de la misericordia infinita, justamente en la línea de los mensajes más auténticos del Antiguo Testamento. Dice que los que regocijan el corazón de Dios no son los hombres que se creen justos, sino los pecadores arrepentidos, que son comparados, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en 15, con la oveja perdida, con la dracma perdida, encontrada, o el padre que está esperando el regreso del hijo pródigo y que cuando lo descubre de lejos siente compasión y corre a su encuentro. Dios ha esperado largo tiempo y todavía espera con paciencia a Israel, que no se convierte, como una higuera estéril. Lee el relato en 13:6-9. Los evangelios también nos hablan de la abundancia, de la sobreabundancia de la misericordia en Jesús. Dios es el Padre de las misericordias. 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias, Dios de toda consolación. Escucha qué nombre. Santiago 5:11, miren cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Han oído de la paciencia de Job en el sufrimiento y saben el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Es el mismo Dios que le otorgó su misericordia a San Pablo, que dice en 1 Corintios 7:25, acerca de la virginidad no tengo precepto del Señor. No obstante, doy un consejo como quien, por la misericordia de Dios, es digno de credibilidad. Y en 2 Corintios 4:1, por esto, misericordiosamente, investidos de este ministerio, no desfallecemos. En 1 Timoteo 1:13, a mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia. En Él encontré misericordia, porque obré por ignorancia en mi infidelidad. Y el Señor promete esta misericordia a todos los creyentes. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro saludo, 2 Timoteo 1:2. A Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo según la fe común, gracia y paz de parte de Dios. En 2 de Juan 3, escucha este texto. El presbítero, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo según la verdad, no solo yo, sino también cuantos conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros según la verdad y el amor. Fíjate cómo los apóstoles saludan a la gente deseándoles paz y misericordia. El cumplimiento del designio de la misericordia en la salvación y en la paz, como lo anuncian los cantos del Evangelio, en Lucas 1, por ejemplo, lo podés ver. San Pablo lo muestra claramente con toda su amplitud. Y el culmen de todo esto es la carta a los romanos. Mientras que los judíos acababan por desconocer la misericordia de Dios, porque estimaban que ellos procuraban la justicia, o sea, la salvación, a partir de las obras, practicando la ley, no les importaba la misericordia. Pablo declara que ellos también son pecadores, no solo los paganos. Todos somos pecadores. Y por lo tanto también tienen necesidad de misericordia. Por eso Pablo habla de la justicia de la fe, no de las obras. Frente a ellos, los paganos, a los que Dios no había prometido nada, son atraídos a esta órbita inmensa de la misericordia. Todos deben reconocerse pecadores para participar todos de la misericordia. Romanos 11:32. Dios incluyó a todos los hombres en la desobediencia para usar con todos misericordia. Te invito a meditar en todo esto escuchando este tema musical titulado Tu misericordia. Cantaré porque has derramado gracia sobre gracia sobre mí. Nada me ha faltado hasta aquí. Sobre mi lecho tengo paz, porque en ti estoy seguro y tu misericordia cantaré, porque has derramado gracia sobre gracia sobre mí, y en la sombra de tus alas moraré. Tu misericordia cantaré, porque has derramado gracia sobre gracia
sobre mí. Nada me ha faltado hasta aquí. Sobre mi lecho tengo paz, porque en ti estoy seguro, y tu misericordia cantaré, porque has derramado gracia sobre gracia sobre mí, y en la sombra de tus alas